Ok, en esta ocasión vamos a ver lo que es los fundamentos de la imagen médica. Esta presentación que van a ver ahorita es tomada del documento que también se llama Fundamentos de la Imagen Médica. Recomiendo estudiar esta presentación que voy a hacer ahorita y estudiar al lado en conjunto con el documento PDF que les compartí. Esto es porque si no han estudiado previamente el documento que les compartí, difícilmente van a saber exactamente lo que estoy hablando en esta presentación. Es por eso que recomiendo encarecidamente que antes de ver este video y esta presentación, hayan leído ese documento PDF. Vamos a comenzar primero con el concepto de píxel. El concepto de píxel viene precisamente porque una imagen digital, una imagen que ustedes captan en la computadora, en el celular, en el monitor, está compuesto por pequeños cuadros. O sea, toda esta imagen está compuesta por pequeños cuadros de colores. No los percibimos a simple vista porque son muy pequeños, pero si nosotros le diéramos un aumento a esta imagen, un zoom, nosotros veríamos estos cuadros de colores así como está aquí. Estos precisamente, estos cuadros de colores, son lo que conocemos como píxeles. Cada uno de estos cuadros que vemos aquí, cada uno de estos cuadros de colores, precisamente cada uno de estos cuadros de colores son los píxeles. Eso es lo que conoceríamos como píxel. Otro aspecto de los píxeles es que la imagen médica en que nosotros visualizamos también en un monitor, en la computadora, está compuesto de píxeles, al igual que lo está compuesto, al igual que está compuesto cualquier otra imagen. Una imagen médica también está compuesto de píxeles. Solo que obviamente estos píxeles no son visibles así como está la imagen. Esta imagen solo es a manera de ejemplo para que veamos de que una imagen está compuesta de píxeles. Estos píxeles son muy pequeños y no pueden ser captados a simple vista a no ser que le demos un aumento a la imagen, que le demos un zoom. Entonces, ahora voy a introducir un concepto muy importante que está relacionado con esto, con este aspecto de los píxeles. Fíjense bien aquí. Aquí tenemos 5 imágenes distintas. Estas imágenes distintas nos muestran cómo es la composición del número de píxeles en cada una de estas imágenes. Veamos, empecemos aquí. Una imagen que es una conformación de 16 por 16. ¿Qué es esto? Que está conformado de 16 píxeles a lo largo y 16 píxeles a lo ancho. Esto significa 16 por 16. 16 píxeles a lo largo, a lo alto, y 16 píxeles a lo ancho. Ahora fíjense bien aquí una imagen de 32 por 32. ¿Qué significa? Que hay 32 píxeles a lo alto y 32 píxeles a lo ancho. Miramos aquí 64 por 64, 128 por 128 y 256 por 256. ¿Qué significa esto? Observen bien el detalle que se observa en cada una de estas imágenes. Obviamente la imagen representa el mismo objeto, pero no está definida al mismo detalle. ¿Qué significa esto? Que mientras más píxeles esté conformada la imagen, más detallada se va a ver esta, ¿verdad? Comparemos una imagen que esté compuesta por 256 píxeles a lo alto y 256 píxeles a lo ancho, comparada con una imagen de 16 por 16, obviamente la 256 va a estar más detallada. Esto es precisamente lo que se conoce como resolución espacial. La resolución espacial es el grado de detalle que se puede observar en la imagen. Si nosotros vemos aquí, esta imagen tiene mejor resolución espacial que esta. Esta imagen tiene mejor resolución espacial que esta, pero si comparamos esta imagen con esta imagen va a tener mejor resolución espacial. Esto es precisamente cómo observamos nosotros la resolución espacial. Algunos aspectos que tenemos que considerar es precisamente qué factores afectan la resolución espacial. Lo primero de ellos es el punto focal. El punto focal, si ustedes recordarán de la clase Introducción a la Radiología, es precisamente el punto donde se forman los rayos X. Tenemos, primeramente, recordemos que los electrones salen de los filamentos del cátodo.
salen del filamento del cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Y dentro del ánodo hay una sección que se llama branco, y dentro de ese branco hay una región donde chocan estos electrones que salieron del cátodo, chocan con el branco, y entonces aquí se forman los rayos X. Esto es precisamente el punto focal. ¿Por qué es importante en la resolución espacial? Porque el tamaño de esta región, o dicho de otro modo, el tamaño del punto focal puede afectar el detalle que se observa en la imagen. Si ese punto focal es relativamente grande, relativamente mayor, lo que va a ocasionar es que la imagen se observe borrosa. ¿Y qué va a pasar cuando la imagen se observe borrosa? Se va a observar menos detalles en la imagen. Entonces aquí observemos bien una imagen, médica, y otra imagen médica, pero con grado de borrosidad. O sea, es exactamente la misma imagen, solo que esta imagen tiene mayor grado de borrosidad, y este grado de borrosidad hace que no se pueden visualizar los detalles. Entonces esa resolución espacial también va a estar destinada en cierto grado por el grado de borrosidad que se observa en la imagen. ¿Y por qué va a haber grado de borrosidad? En primera forma va a haber por el tamaño del punto focal. Si el tamaño del punto focal es muy grande, va a haber el grado bastante borrosidad en la imagen. Si el punto focal es pequeño, va a haber esa borrosidad, se va a notar menos. Eso es lo que quiero llegar a eso. Por supuesto, hay otras formas en que la borrosidad se ve afectada. Es decir, hay otras causantes por las cuales nosotros observamos borrosidad en la imagen, que está relacionado más que todo con el proceso de formación de la imagen. Eso lo vamos a ver en su momento, pero por el momento veamos de que la imagen está perfecto. Ahora veamos otro aspecto que afecta a la resolución espacial, y es de hecho el tamaño de los detectores. Para comprender esto, tenemos en consideración de que en la radiografía digital, en la fotografía y en la mamografía digital, el sistema de captura de rayos X cambia a como ustedes habían visto antes, que era el sistema de pantalla de película. Ahora, en vez de haber un sistema de pantalla de película, hay detectores. Estos detectores son precisamente los que captan los rayos X, y a partir de estos rayos X captados, los detectores envían señales eléctricas hacia la computadora. La computadora forma la imagen con estas señales eléctricas. Entonces, los detectores, aquí vemos un ejemplo de cómo son esos detectores. Esto es un ejemplo de estos detectores, pueden variar, dependiendo de su diseño y dependiendo de la modalidad. Pero esto es un ejemplo de un detector. Este detector, si vemos una vista interna, está compuesto a la vez por múltiples pequeños detectores, así como un ejemplo del píxel en imagen. De igual manera, este detector está compuesto por pequeños detectores. Esos pequeños detectores los conocemos como detectores. Entonces, ¿qué pasa con estos detectores? Si esos detectores son muy pequeños, esto va a permitir de que se forme una buena resolución espacial en la imagen, porque la imagen resultante de este tipo de detector va a tener una muy buena cantidad de píxeles, y esto va a dar mayor detalle a la imagen, y como resultado va a haber una mejor resolución espacial en la imagen. Entonces el tamaño del detector influye en lo que es la resolución espacial. Otro aspecto a recalcar es el hecho del mínimo tamaño detectable. ¿Qué es esto del mínimo tamaño detectable? Es el objeto más pequeño que nosotros podemos visualizar en una imagen. Eso es, si una imagen tiene límites en cuanto a resolución espacial, los objetos pequeños no se van a poder ver muy bien. Si una imagen tiene muy buena resolución espacial, los objetos muy pequeños se van a poder distinguir. Entonces ese mínimo tamaño detectable nos da un indicio de que también es la resolución espacial para diferentes modalidades. Aquí tomemos en consideración esto: radiografía convencional, el mínimo tamaño detectable del objeto es 0.8 milímetros. En la radiografía digital es 0.17. Entonces comparemos esto: 0.08 comparado con 0.17. ¿Qué significa esto? Que en la radiografía convencional se puede observar objetos mucho más pequeños. ¿Qué conlleva esto? Por supuesto que
nosotros podemos observar objetos mucho más pequeños en la realidad convencional que en la realidad digital. Eh, Eso es una de las ventajas de la realidad digital, perdón, es una ventaja de la realidad convencional. El hecho de esto. Por supuesto, esto es una de las pocas ventajas de la realidad convencional. Vamos a ver eso más al respecto en su momento. Comparemos la fluoroscopía digital. El objeto más pequeño detectable es 0.12 en 0.125 milímetros. En mamografía convencional, 0.3 milímetros. En una mamografía digital es 0.05 a 0.10 milímetros. Es el mínimo objeto detectable. Observamos bien lo siguiente. Comparado con la radiografía, las mamografías brindan objetos mínimos de tamaño detectable mucho más pequeños. ¿Por qué es esto así? Porque la mamografía, el fin de la mamografía es detectar microclasificaciones. Estas microclasificaciones son muy pequeñas. Entonces esto hace que necesitemos una imagen que pueda en el que se puedan ver objetos muy pequeños. Por eso es que la mamografía es muy especial, precisamente por esto. Y observemos bien que si comparamos la mamografía convencional con la digital, se va a ver objetos mucho más pequeños en la mamografía convencional. Esto es la misma ventaja que pasaba con la radiografía convencional y digital. En la tomografía computarizada, el objeto más pequeño es de 0.3 milímetros. En la tomografía de la positron emission tomography, esto es hablando de medicina nuclear, el PET, el objeto mínimo detectable es 7 milímetros. Observemos bien que de todas, esta PET es la que da peor resolución espacial. Precisamente por eso, porque en esta imagen de PET, que es de medicina nuclear, no es tan útil para ver estructuras anatómicas, sino más útil para ver la fisiología. Por eso es que ustedes en su momento van a ver de que la tomografía computarizada, la imagen tomográfica computarizada y la imagen de PET se combinan para dar una imagen con una resolución espacial aceptable y una imagen con fisiología. Tenemos la imagen de resonancia, que el mínimo tamaño detectable es un milímetro. Tenemos la de ultrasonido, que el mínimo tamaño detectable es 0.3 milímetros. Algunas observaciones. Estas son observaciones de por qué se ve limitada la radiografía espacial en estas determinadas modalidades. En la radiografía convencional, la resolución espacial se ve limitada por el punto focal y por la conformación granular de la placa. En la radiografía digital, como les decía anteriormente en la slide anterior, la resolución espacial se ve limitada por el punto focal y el tamaño de los detectores. Lo mismo pasa con la fluoroscopía digital, lo mismo pasa con la mamografía digital. En el caso de la tomografía computarizada, la resolución espacial se ve limitada por el espesor de las y también los detectores. Bueno, esto del espesor de las, vamos a verlo en su momento. En la resonancia magnética la resolución espacial se ve limitada por la intensidad del campo magnético. Esto lo vamos a ver más a detalle también, y lo mismo con la resolución espacial de la ultrasonido, que se ve limitada por la longitud de onda. No, esto lo vamos a ver también en su momento. Por el momento solo lo menciono para que identifiquemos ciertas características de estas modalidades. Lo siguiente es que, fíjense bien aquí, que un indicio, y era lo que vimos aquí, que el mínimo tamaño detectable nos va a decir que también es la resolución espacial de estas modalidades. Es decir, es un indicio que nos indica que también la resolución espacial. Para saber exactamente ese objeto mínimo detectable, es muy bueno saber exactamente cuánto es el tamaño de píxel. Si el tamaño de píxel de la imagen es muy pequeño, esto significa que la imagen va a ser reproducida con un buen detalle, con un gran detalle. Por eso es que hay su importancia. Para calcular ese tamaño de píxel, tomamos en consideración dos cosas. Primero, saber cuánto es el alto y el ancho de la imagen. Esto perfectamente se puede saber con la ayuda de cualquier software en computadora, o inclusive por los detalles que dejen la información de la imagen. Entonces, a partir de esto, también es posible saber cuánto es el número de píxeles a lo alto y a lo ancho. Esto es porque esta información también se da en la modalidad. Usualmente las imágenes médicas digitales que trabajan en la radiografía,
en la tomografía, en la resonancia magnética, el tamaño de píxeles es de 512 por 512 o de 1024 por 1024. Este es un tamaño casi estándar. Es decir, 1024 píxeles a lo alto, o 1024 píxeles a lo ancho, o 512 píxeles a lo alto y 512 píxeles a lo ancho. Esta información se brinda. Entonces, con esta información es posible saber el dato del píxel. Veamos aquí un ejemplo. Esta imagen tiene un alto de 10 milímetros y un ancho de 10. Un alto de 10 centímetros, perdón, y un ancho de 10 centímetros. Contemos también cuántos píxeles hay a lo alto. Vamos a contar que hay 12. Y píxeles a lo ancho, vamos a contar que hay 12. Entonces, con esta información, partamos con estas ecuaciones. Alto píxeles igual al alto de la imagen entre el número de píxeles a lo alto. Ancho píxel es igual a ancho de la imagen entre el número de píxeles a lo ancho. Tomamos esos datos, el alto de la imagen 10, número de píxeles a lo alto 12, dividimos eso y nos da ese valor. Lo mismo aquí, el ancho. Tomamos el ancho de la imagen 10, lo dividimos entre los píxeles a lo ancho, que hay 12, y nuestro resultado. Así es como podemos saber el tamaño del píxel. Y este tamaño del píxel lo que nos va a decir precisamente cuánto es el mínimo, cuánto es lo más pequeño que podemos ver aquí en la imagen. Este ejemplo nos dice que lo más pequeño que podemos ver en la imagen es 0.83 centímetros. Esto es un ejemplo, por supuesto. Un aspecto a considerar en las imágenes médicas es la escala de grises que nosotros podemos ver en la imagen. Observemos aquí qué significa esto de escala de grises. Ok, cuando hablo de escala de grises me refiero a las tonalidades en blanco, a las tonalidades en grises y a las tonalidades en negro que se pueden observar en la imagen. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de color blanco, no hablamos de un blanco puro, hablamos de distintas tonalidades de blanco. Cuando hablamos del negro, de color negro, no es el color negro puro, sino que hay distintas tonalidades de negro. Entonces, todo esto se conjuga y a esta combinación de diferentes tonalidades de blanco, gris y negro lo llamamos escala de grises. Esta es la terminología que se suele utilizar, o también podemos decirle tonalidad de grises en la imagen. Entonces, observemos bien aquí cómo se configura. ¿Qué significa esta recta numérica? Esta recta numérica lo único que nos dice es que hay un número asignado para cada color. Solamente empieza, el número va abajo como 1. El 1 sirve para identificar el color más blanco, sí, el blanco puro. A medida que se avanza en la recta numérica, por ejemplo, aquí el 10 ya se va distinguiendo un poco el gris. Aquí en el 100 ya es un gris como tal. Cuando hay un número asignado para el 1000, que es un gris ya más oscuro, y ya cuando se avanza un número muy alto, 10.000, ya estamos hablando de tonalidades negras. Esto tengámoslo presente porque lo vamos a ver un poco más adelante. Por el momento voy a definir otro concepto nuevo que se llama resolución de contraste. ¿Qué es la resolución de contraste? Es el grado de tonalidad de grises o, como les decía, se puede llamar escalas de grises que se observa en la imagen. Si la imagen se observa pocas tonalidades de grises, esto va a significar que la imagen tiene bajo contraste, bajo resolución de contraste. Si la imagen se logran apreciar muchas tonalidades de grises, esto significa que la imagen va a tener muy buena resolución de contraste. ¿Por qué es importante la resolución de contraste? Porque si la imagen se observa muchas tonalidades de grises, esto va a significar que se pueden diferenciar mejor los distintos órganos y tejidos en la imagen. Y esto va a dar una imagen de mejor calidad, va a permitir que el radiólogo distinga mejor ciertas patologías, ciertas anomalías. Por eso es que la resolución de contraste es muy importante en la imagen. Para saber exactamente cuántas tonalidades de grises se observan en la imagen, nosotros recurrimos a un concepto que se llama profundidad de píxel. Recordemos bien los píxeles. Un píxel es una imagen, es la conformación de varios píxeles. Entonces, cada uno de esos píxeles es un cuadro de color, ¿verdad? Resulta que cada uno de esos píxeles almacena cierta información para reproducir esa escala de colores. Y así, así poder tener libertad y así ese píxel que pueda tener, por decirlo así, libertad de cierto color, cierto matrices de colores.
Eso es profundidad de píxel, es decir, qué tanto almacenamiento tiene ese píxel para reproducir una variedad de colores. Eso es la profundidad de píxel. Resulta que esa profundidad de píxel se representa en bits, que es unidad de almacenamiento de computación. Y entonces, si ese píxel tiene bastante profundidad, lo que va a ocasionar es que se observe la imagen con bastante resolución de contraste. Hay una ecuación para saber exactamente cuántos la tonalidad de grises que se observa en la imagen y va a ser igual a esta ecuación. Tonalidad de grises observada va a ser igual a 2 elevado a la 2 profundidad de píxel. Esta es la ecuación. Entonces veamos aquí un ejemplo. 2 bits. 2 bits es profundidad de píxel. Entonces le damos 2 a la 2 que nos da 4 tonalidades de grises. Observemos aquí esta imagen. Aquí en esta imagen se observan 4 tonalidades de grises, precisamente porque la profundidad de píxel es 2 bits. Observemos aquí que se observa el blanco, se observa un gris claro, un gris oscuro, perdón, un gris claro, un gris oscuro y el color negro. Esto es precisamente lo que significa de que hayan 2 bits, una profundidad de píxel de 2 bits. Si la profundidad de píxel es más alta, por ejemplo aquí en este caso 3 bits, le damos 2 a la 3, nos da precisamente 8. ¿Qué significa esto? Que en esta imagen se van a ver 8 tonalidades de grises. Eso es lo que significa. Y esto lo pueden corroborar ustedes si tienen paciencia para ver esas tonalidades de grises. Otro aspecto a considerar es que a esas tonalidades de grises, en lugar de decir tonalidades de grises, se suele también llamar como rango intervalodinámico. Este rango intervalodinámico ustedes lo van a escuchar bastante en la clase y lo que se refiere más que todo es al matices de escalas de grises que se puede observar en la imagen. Si un buen sistema de imagen o una imagen tiene bastante rango dinámico o intervalo dinámico, esto significa que se observan muchas tonalidades de grises y esto a la vez significa que tiene muy buena resolución de contraste. Esto es lo que significa. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué una imagen tiene un buen rango intervalo dinámico? Esto se debe a los detectores. Los detectores son las causantes de esto. Si los detectores son muy buenos y logran captar diferencias en las intensidades de los rayos X que captan esos detectores, esto va a dar como resultado que la imagen tenga muy buen intervalo de rango dinámico. Entonces, es la causante de los detectores. Si los detectores son muy sensibles a esas diferentes intensidades de rayos X que recibe el detector, entonces va a dar como resultado una imagen con buen rango o intervalo dinámico que se va a observar como muy buena resolución de contraste. ¿De qué factores va a depender la resolución de contraste? Va a depender primeramente del ruido, del MS y del rango dinámico. El ruido. Si el ruido es muy alto, se va a apreciar menos la imagen y va a tener menos contraste. El MS. Se aplica un mayor MS, va a dar un mayor contraste. El rango dinámico. Bueno, como decía, este rango dinámico tiene que ver con los detectores, pero los detectores son muy sensibles a la intensidad de los rayos. Empecemos ahora con un nuevo concepto que se llama ruido. Yo sé que este concepto de ruido ya ustedes saben precisamente lo que significa, que son esas, por decirlo así, esos puntitos en una refiere que dañan la imagen. Ahora quiero que adaptemos ese concepto a una imagen digital. Para ver ese concepto de imagen digital, quiero que hagamos este ejemplo. Aquí tenemos un tomógrafo, que es donde se realiza una tomografía. Hay objetos especiales que están compuestos por un solo tipo de material. Estos objetos especiales se les conoce como fantomas, que este material, aquí en un ejemplo, este es un material cilíndrico, en forma de cilindro, que está compuesto de un solo tipo de material. Este material es acrílico para este ejemplo. ¿Y qué pasa cuando se obtiene la imagen de este objeto? Perfectamente se puede obtener así como que si fuese un paciente que estuviera acostado ahí. Se obtiene una imagen así como esta. Lo voy a agrandar aquí. Ahora, ¿qué pasa con esta imagen?
Si ustedes son observadores, ustedes van a ver que hay una escala de grises más oscura y una escala de grises menos oscura en la orilla y una escala de grises más oscura en el centro. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede precisamente por ese fenómeno de ruido. El fenómeno de ruido es un fenómeno que ocurre en las imágenes digitales y lo que ocasiona es que haya una distorsión en la escala de grises de los píxeles. Esta escala de grises de los píxeles a veces puede ser viceversa imprevista. Por ejemplo, esta aquí, que hay una tonalidad de gris más oscura en el centro y una tonalidad de gris menos oscura en la orilla. Y a veces no puede ser percibida porque el ojo humano no puede captar esa variación de grises en la imagen. Pero cuando ese ruido es muy alto, sí se logra captar esa variación de grises. Y esto da menor calidad a la imagen porque ocasiona que se puedan distinguir a menor detalle las patologías, menor detalle ciertas anomalías en imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es precisamente ruido, una distorsión en la escala de grises de los píxeles. ¿Por qué se da ese ruido? Ese ruido hay dos maneras principales en que se da. El primero es el ruido cuántico, que es debido a la radiación dispersa, que ustedes ya saben que la radiación dispersa ocurre por el fenómeno Compton. Aquí tenemos un ejemplo de radiación dispersa. Tenemos el tubo rayos X, tira una de rayos X, y entonces parte de esos rayos X van a tener interacción con Compton, y como resultado va a dar otro fotón, va a dar un fotón que sale de este paciente, y que ese fotón no tiene información de las regiones atenuadas, sino que más que todo son fotones que van a dañar la imagen, porque no tienen información de las regiones atenuadas del paciente. También está la transmitida, que eso sí va a aportar a la imagen. Entonces, es precisamente una causante de ruido cuántico, la radiación dispersa. Eso aumenta el ruido de la imagen y hace que se deteriore la calidad de la imagen. Otra causante es el ruido electrónico. Esto sucede por desperfectos en el equipo, ya sea por condiciones ambientales como humedad o exceso de calor. También hay ciertas variaciones en el suministro eléctrico que hace que exista este ruido electrónico. O también puede haber cierta pérdida de eficiencia en los detectores que ocasiona que no se capten adecuadamente los rayos X que guían al detector. Entonces el ruido electrónico también es una causa de ruido. Fíjense bien que se puede calcular el ruido de una imagen si consideramos lo siguiente. Una imagen médica como tal habíamos dicho al principio que es la conformación de píxeles, ¿verdad? Y cada uno de esos píxeles corresponde un número. ¿Qué es este número que corresponde? Este número que corresponde es un número en escala de grises. Retomemos aquí. Voy a retomar al ejemplo visto anteriormente. A este aquí. Hay un número asignado para cada valor en la escala de grises. Esto es precisamente ese número, una correspondencia en la escala de grises. Aquí doy este ejemplo. Número 1000 significa que este píxel tiene a una tonalidad más oscura. Los números 1000, tonalidad más oscura. El número 5, una tonalidad más blanquecina. Número 3, 10, todos estos, 6, 3 y 7, tonalidad más blanquecina. Número 10, 5 y 15, número 10 y 15, tonalidad gris. Esto, por supuesto, no hay así como una ley de que digo que cuando sea 1000 significa que el píxel es negro. No. Esto va a depender bastante del software con que se vea la imagen, va a depender también de la modalidad. Pero veámonos aquí para este ejemplo. Entonces, si lo vemos numéricamente, la imagen es la conformación de píxeles y estos píxeles a la vez tienen asignado un número, que es el número que representa un color en la escala de grises. Hay una fórmula para calcular el ruido, que es esta fórmula de aquí. Esto se le conoce como atención estándar, un proceso estadístico, pero no vamos a hablar de ese proceso estadístico para calcular el ruido. Dice que el ruido va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub y, que va a ser cada uno de los píxeles menos el promedio de los píxeles elevado al cuadrado entre el número total de píxeles menos 1.
Y el promedio va a ser igual a la sumatoria total de píxeles entre el número total de datos, que esto significa el número total de píxeles de la imagen. Veamos a detalle esta fórmula aquí y veámoslo con un ejemplo un poco más simple. Veamos aquí este ejemplo, esta matriz de imagen. Tenemos esta matriz de imagen aquí, 6 píxeles y estos números correspondientes. Calculemos este ruido. Para calcular ruido, lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio de los datos con esta fórmula aquí. Entonces vamos a sumar cada uno de los píxeles, el valor de cada uno de los píxeles lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre el número total de píxeles que observamos. En este caso observamos 6 píxeles, ¿verdad? Digamos eso, sumemos esto, nos da 28. Dividámoslo entre 6, nos da este valor. Tenemos el promedio ya. El siguiente paso es calcular este sigma de aquí, esta parte aquí. Esta parte aquí es lo que más puede costar algo, pero tampoco es que es tan complicado. Esto lo que significa es que vamos a tener esta sumatoria. x1 menos promedio elevado al cuadrado, x2 menos promedio elevado al cuadrado, y así hasta llegar al último valor. Este llega hasta x6 porque hay 6 datos. Pero si ustedes vieran 8 datos, llegarían hasta x8. Entonces, ¿qué es este x sub 1, x sub 2, x sub 3? Es cada uno de estos valores. X sub 1 es 4, X sub 2 es 5, X sub 3 es 6, X sub 4 es 6, X sub 5 es 3, X sub 6 es 4. Y este promedio es el mismo que ya calculamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser una sumatoria de la resta de estos valores elevado al cuadrado, más la resta de estos valores elevado al cuadrado. Hagámoslo paso a paso. X sub 1 menos promedio elevado al cuadrado, tomemos ese 4 y lo restamos menos el promedio. Nos da esto y lo elevamos al cuadrado, eso nos va a dar este valor. Ahora veamos con x sub 2. En este caso, x sub 2 menos x promedio elevado al cuadrado. Esto nos da 5, por este 5 aquí es x sub 2, menos el promedio, 4.67, elevado al cuadrado, nos da 0.1089. X sub 3 menos x promedio elevado al cuadrado, es x6 menos 4.67, por este 6, x sub 3, este 6 de aquí, nos da este valor de aquí. X4, por este mismo x, por este mismo número aquí, número 4, nos da este valor. Lo mismo con el x sub 5, el 3, menos 4.67 elevado al cuadrado, nos da este valor. Ahora lo mismo con x sub 6, el x sub 6 sería 4, menos promedio x cuadrado, menos promedio x cuadrado. Entonces sería 4 menos 4.77 elevado al cuadrado, sería 0.4489. Ok, ya tenemos cada uno de estos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos. Sería 0.4489 más 0.89 más 1.7689 más 1.7689 más 2.7889 más 0.4489. Nos da este resultado. Bueno, teniendo esto, nos va a dar, con este resultado, vamos a ingresar todo dentro de la raíz cuadrada. Tomamos este resultado sumatorio dividido entre el número total de datos, que es n. Observemos aquí que el número total de datos es el número de píxeles, y en este caso el número de píxeles es 6, n es 6. Entonces n es 6 menos 1. Esto nos da a este valor. Hacemos esta división, nos da este valor. Sacamos la raíz cuadrada, nos da este valor. Lo redondeamos, nos va a dar este valor. ¿Qué significa esto? Que el ruido es igual a 1.2. Este valor de ruido es muy importante porque si la imagen tiene mucho ruido, es decir, que si el valor de ruido es muy alto, la imagen va a ser de mala calidad. Por el contrario, si el ruido es muy, muy bajo, este valor, si el valor de ruido es muy bajo, la imagen va a ser de buena calidad. Esto es por eso que es muy importante realizar este cálculo de ruido. Sin embargo, hace falta algún otro concepto más para que podamos saber muy bien cómo hacer la calidad de imagen.
Y esto es precisamente lo que es la relación señal-ruido. Esta relación de señal-ruido parte por el hecho de que la información que capta la computadora proveniente de los detectores no solo es la información de los rayos X, sino que hay otra información que no es útil, que es información producto del ruido electrónico del equipo. Este ruido electrónico envía señales también a la computadora. El problema es que estas señales producto del ruido electrónico no sirven. Lo único que hace es dañar la calidad de la imagen. Lo que nos interesa a nosotros es la señal proveniente de los rayos, proveniente de la información de los rayos X. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como relación señal-ruido, es decir, qué tan alta es la señal importante, es decir, la señal proveniente de los rayos X comparado con el ruido electrónico o ruido, nada más lo podemos conocer así. Entonces, al saber esto es muy importante porque si la señal es muy alta, es decir, la información de los rayos X es muy alta, comparado con el ruido electrónico, vamos a tener una imagen de buena calidad. Si la señal es baja comparado con el ruido electrónico, la imagen va a ser de baja calidad, de mala calidad. Por eso es que su cálculo es muy importante. Para hacer esto, primeramente nosotros ocupamos de un objeto especial que se llama fantoma. Este cuerpo que ven aquí, nosotros lo ponemos en la... bueno, en este caso, estos fantomas varían dependiendo de la modalidad que se va a utilizar. Aquí les muestro un ejemplo de un fantoma que se utiliza en tomografía para obtener imagen de tomografía. ¿Qué hacemos con esto? Este fantoma lo ponemos en la camilla justamente donde va el paciente y se obtiene la imagen. La imagen que se obtiene es una imagen de este patrón, una imagen así como esta. ¿Y qué es lo que hacemos con esta imagen? Tomamos esta imagen y vamos a tomar dos muestras. Observemos aquí, vemos puntos, ¿verdad? Vemos aproximadamente 4 puntos grises. Aquí vemos, aquí hay un punto gris, aquí hay otro punto gris, aquí hay otro punto gris, y vemos, así como fondo, como imagen de fondo, vemos que además de esos puntos grises, vemos un fondo, un color gris más oscuro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros tomamos dos muestras. Una muestra de uno de esos puntos grises y otra muestra de ese fondo, que vamos a conocer fondo. A la muestra de ese punto grises lo podemos conocer como señal y a la muestra de ese fondo lo podemos conocer como muestra de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos las muestras de esos píxeles y calculamos el promedio de la muestra que se tomó en el punto gris, a eso lo vamos a conocer como señal. Tomamos una muestra del fondo y calculamos el promedio de esos píxeles que se obtuvo en la muestra y también calculamos el ruido de esos píxeles que se obtuvo en la muestra de fondo. Ahí aplicamos esta fórmula aquí, donde el SNR, que así como se representa relación señal-ruido, va a ser igual al promedio de la señal, es decir, el promedio de la muestra que se tuvo aquí, menos el promedio del fondo, entre el ruido del fondo. Esto es lo que significa. Veamos un ejemplo de todo esto. Tenemos la siguiente matriz. Esta matriz representa una imagen donde se puede observar aquí el mismo patrón. En esta imagen yo lo voy a especificar aquí. Estos números cercanos a 900 van a ser la señal. Estos números cercanos a 40 van a ser el fondo. Lo voy a especificar aquí por el momento, solo lo especifico. Igual en los ejemplos y ejercicios que les pongan para que se preparen para el examen, yo les voy a especificar qué va a ser la señal y qué va a ser el fondo. Entonces, en este caso, 901, 902 y 990 va a ser la señal, es decir, la muestra de uno de estos puntos grises y los números 38, 39 y 40 van a ser una muestra del fondo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Lo primer paso que vamos a hacer es calcular el promedio del fondo. El X promedio BG, así lo vamos a conocer como promedio del fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos tres valores de fondo, 38, 39 más 40, y lo vamos a dividir entre el número total de
la muestra del fondo, que en este caso es 3, porque 3 píxeles conforman la muestra del fondo. Los dividimos. Bueno, hacemos la suma y dividimos entre 3, nos va a dar 39. Este es el promedio de la muestra de fondo. El siguiente paso es calcular el ruido del fondo con estos tres datos de aquí y con el promedio que calculamos previamente. Vamos a hacer eso. Entonces, empecemos. X1, bueno, como les he dicho, el primer paso era para calcular ruido es calcular promedio. Como lo hicimos, vamos solo a lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a hacer este paso aquí. Vamos a hacer entonces este paso aquí, sumatoria x menos 1 menos promedio de fondo, al cuadrado. Entonces sería x1 menos promedio de fondo, al cuadrado sería entonces 38 menos 39, que es el promedio, 38 por este primer valor y 39 por el promedio. Este aquí, elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 1. x2 menos promedio de fondo, x2 sería 39. Menos 39, que es el promedio, nos va a dar 0. X3, que es X3 es 40, menos 39, que es el promedio, nos va a dar 1. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo sumamos. Sumamos 1 más 0 más 1. 1 más 0 más 1. Esto nos va a dar 2. Teniendo esto, lo ingresamos dentro de la raíz cuadrada. Sería 2 entre 3 menos 1. Si hacemos esta operación, dentro de la raíz cuadrada nos va a dar 1. Raíz cuadrada de 1, 1. El ruido de fondo es 1. El siguiente paso es sacar el promedio de la señal. Aquí, bueno, promedio de la señal. Aquí observen bien una cosa. El promedio de la señal es XS. Voy a corregir esto, pero solo para que lo tengan presente que en vez de XPG es XS. Ahorita me acabo de fijar en esto. Solo tengamos en cuenta que en vez de XPG tiene que ser una XS. Ahorita me acabo de fijar en eso. Entonces, lo que tenemos es 991 más 992 más 990 dividido entre 3. ¿Cuánto nos va a dar esto? 991, que es el promedio de la señal. Tomando ya estos datos, vamos a tener el promedio de la señal, 991. Menos promedio del fondo, 39. Entre el ruido de fondo, 1. Esto nos va a dar 992. ¿Qué significa esto? Que el SNR es 952. ¿Por qué es importante el SNR? Porque si el SNR es alto, esto significa que la imagen va a ser de buena calidad, es decir, que la señal importante va a ser mucho más alta que el ruido electrónico y por tanto vamos a tener buena calidad. Si el SNR es bajo, estamos hablando ya de un SNR muy bajo, explícitamente si el SNR se acerca a 5, esto va a ser muy bajo. Y esto significa que vamos a tener una imagen de muy baja calidad porque la señal importante es muy baja comparado con el ruido electrónico del equipo. Lo que se hace es que si el SNR es muy bajo, para aumentar la calidad de imagen, lo que se hace es aumentar la técnica del LMS para obtener un SNR alto y que se pueda tener una imagen de muy buena calidad. Entonces, si se aumenta el LMS, obviamente se aumenta la dosis del paciente y no estamos respetando unos resultados básicos que dice que la dosis que recibe el paciente tiene que ser tan baja como sea posible. Y el principio de Lara, que es un principio básico de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? En vez de estar aumentando la técnica para obtener buena calidad de imagen, lo que es mejor en principio es hacer una recalibración de los detectores o posteriormente hacer una reparación o comprar de nuevos detectores para tener una buena calidad de imagen sin tener que afectar dosis en el paciente. Por eso la importancia del SNR. Bueno, eso ha sido todo lo de esta clase. Espero que les sirva de utilidad para su estudio profesional. Cualquier duda o consulta, saben que nos pueden contactar.